Nos vamos a apoyar en estas láminas que habíamos desarrollado la última clase para recordar en qué estábamos. Bien, antes de esta materia estudiamos primero estadística descriptiva, la cual nos ayudaba a resumir y entender mejor el comportamiento de los datos dentro de una muestra. Teníamos mediciones de alguna variable, recordemos si la resumíamos con algunos parámetros como la media muestral, la desviación estándar y otra serie de indicadores como los cuartiles y demás. Estábamos trabajando puramente con datos. Luego empezamos a estudiar la teoría de probabilidad. Vimos varios temas ahí relacionados con eso, pero además estudiamos después que las variables que nosotros medimos son variables que tienen aleatoriedad. Esa aleatoriedad proviene de múltiples razones, incluyendo errores de medición o de precisión de instrumentos, de precisión de lectura, así como variaciones propias a la naturaleza de las variables que nosotros estudiamos. Entonces, todas las variables en general, todo lo que medimos tiene presente esa variabilidad. Y hay fenómenos de medición que hacen que esas variables sigan distribuciones que llamamos distribución o variables con cierta determinada distribución de probabilidad, algunas de ellas variables discretas y otras continuas, y pues vimos cómo si conocemos los parámetros de las distribuciones de probabilidad, digamos una binomial, una distribución de Poisson, si conocemos sus parámetros, podemos, con base en su función de probabilidad o su función de distribución de probabilidad, determinar precisamente cuál es la probabilidad de que esa variable esté en determinados rangos de ciertos valores o que obtenga un determinado valor específico. Esto en el caso de las variables discretas. Entonces, estudiamos eso. Ahora, lo que pasa es que muchas veces las variables que estamos estudiando, nunca vamos a, sobre todo si son variables continuas, no vamos a conocer todos los valores posibles o medir el rango de su espacio muestral porque este es infinito. Entonces es imposible tener todas las mediciones de la variable, con lo cual no vamos a conocer nunca el valor real de los parámetros del cual dependen sus funciones de distribución de probabilidad o su función de probabilidad. Entonces lo que hacemos, a lo que recurrimos es al tema que estamos estudiando ahora, que es la inferencia estadística, la cual consiste básicamente en que utilizamos datos de una muestra para poder tomar decisiones. Vamos a ver entonces dos temas en esa parte estamos estudiando dos temas en esa parte de inferencia estadística. La primera tiene que ver con la estimación puntual de parámetros. Fue lo que ya empezamos en las clases anteriores. ¿En qué consiste eso? Bueno, que yo tengo una variable como la que está aquí en esta imagen, que sé que sigue alguna distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad depende de uno o varios parámetros. Y específicamente veamos las variables que hemos estudiado, las distribuciones de probabilidad que hemos estudiado hasta ahora. Perdón, por acá. Tenemos todas estas posibles distribuciones de probabilidad, de las cuales conocemos cuáles son sus funciones de probabilidad y sus funciones de densidad de probabilidad, que son estas. Y como vemos en todos los casos, esas funciones dependen de uno o dos de varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, la binomial depende del valor de P, de esa proporción o de la probabilidad de que ocurra un evento exitoso. La distribución de Poisson, que depende de lambda, que es la tasa
de éxito por unidad de tiempo, de longitud o de espacio o de área. La distribución normal, que depende de sus parámetros mu y sigma, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sabemos que nuestra variable sigue alguna distribución, seguramente alguna de estas, pero que no conocemos el valor de su parámetro. Entonces tomamos una muestra, hacemos mediciones en laboratorio, en campo, puede ser un experimento, o tenemos datos y sabemos que entonces la variable que tenemos de esa información sigue esa distribución, y con base en los datos lo que vamos a hacer entonces es a utilizar un estadístico, es decir, una combinación matemática de estos valores en una fórmula que me da un resultado, el cual vamos a utilizar como estimador del o los parámetros de mi variable. ¿Okay? Entonces, eso es lo que llamamos estimador puntual y es lo que hemos estado estudiando. Vimos que estas distribuciones, estas funciones que hemos llamado estadísticos, son a su vez variables aleatorias también y que tienen una determinada distribución. Entonces, esa distribución está caracterizada, como en general todas las variables aleatorias, por su valor esperado y su varianza, ¿verdad? Recordemos que para cada una de las distribuciones o variables aleatorias que estudiamos, teníamos su función de distribución, pero también para cada una de ellas determinamos o vimos que tenían estos dos, que son estadísticos, ¿no? También, que son la media y la varianza, ¿verdad? Entonces, estos dos valores caracterizan en general cualquiera de las variables aleatorias, porque una mide su tendencia central y otra mide la dispersión de la variable. Entonces, de la misma manera, cada uno de esos estadísticos representan variables aleatorias que podemos caracterizar también por el valor de tendencia central, es decir, su valor esperado y su varianza. Entonces, estábamos en este estudio. Entonces, como caso particular, vimos una variable aleatoria que distribuye normal, que depende de dos parámetros, mu y sigma cuadrado. Estudiamos el caso particular del mu, de su media, y vimos que cada una de las mediciones de nuestra muestra se distribuyen también como una distribución normal. Tienen cada una de estas mediciones, si es una muestra que tenemos el cuidado de que sea aleatoria, cada variable va a distribuir de forma independiente una de la otra, pero idénticamente distribuida normal, que tienen también sus parámetros de valor esperado y variabilidad y varianza, con los mismos valores de la variable original. Calculamos un estadístico particular que es X barra, que corresponde a la media muestral, cosa que ya habíamos estudiado en la primera parte del curso cuando vimos estadística descriptiva, vimos esta fórmula, estuvimos calculándola. Entonces, aquí estamos utilizando esta media muestral como estimador, ¿verdad? Esta que es un estadístico como estimador de este parámetro mu. Entonces, para esta variable X barra, dedujimos cuál era su valor esperado y dedujimos también cuál era su varianza, ¿verdad? Estos dos parámetros, creo que eso está por acá. Acá. Entonces teníamos que para ese estadístico en particular, que es X barra, su valor esperado era también mu y su varianza era sigma cuadrado entre. Aquí veíamos algo o demostramos algo que ya habíamos mencionado cuando vimos estadística descriptiva, y es que la varianza
de este estadístico, que es la media muestral, es más pequeño que la varianza de la población, si la conociéramos, de X. Bien, entonces con el mismo procedimiento nosotros podemos encontrar distintos, o podemos plantear distintos estadísticos, y para esos estadísticos determinar cuál es su valor esperado y cuál es su varianza, ¿no? Decíamos que, bueno, hay estadísticos mejores que otros, y vamos a estar hablando acerca de eso, pero que en general yo podía definir cualquier cálculo que a mí se me ocurriera como un estadístico, haciendo una combinación con estos valores de la muestra y utilizarlo como un estimador puntual. Evidentemente, como decíamos, hay estimadores mejores que otros, y hoy vamos a ver ese tema y ver entonces formas de encontrar esos estadísticos que son estadísticos más eficientes. Muy bien. De nuevo, bueno, entiendo que esta parte de la teoría está clara, entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces, bueno, esto es lo que habíamos visto, los estimadores puntuales. Vamos a avanzar para llegar hacia donde habíamos quedado. Bueno, esta es otra cosa también que habíamos visto, se me olvidó mencionarlo ahora en el repaso. Y es que vimos el teorema del límite central. Este teorema nos dice que cuando yo tengo una muestra de datos, que es lo que estamos utilizando en esta parte, esa muestra es aleatoria. Resulta que en la medida en que esa muestra sea cada vez más grande, su tamaño n tienda hacia infinito, en general, como dice acá, cada vez más X barra, que es el estimador, el estadístico que hemos estado conversando, ese estadístico tiende a distribuirse como una variable normal que podemos nosotros estandarizar de la siguiente manera. Voy a tomar X barra, restarle su valor esperado. Creo que eso sería, de hecho, más correcto que la fórmula que aparece aquí para que lo entendamos de una manera más genérica. Yo podría hacer, digamos, esta fórmula más bien, en lugar acá de hablar de mu, hablar de el valor esperado de X barra, y acá en lugar de hablar de sigma entre raíz de n, hablar específicamente de la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, digamos, de X barra, o de la variable que sea, el estadístico que sea. ¿Okay? Pues en el caso particular de X barra, hemos llamado a su valor esperado mu y a su desviación estándar sigma entre raíz de, o a su varianza sigma cuadrada entre raíz de. Pero entonces podemos estandarizarlo de esta forma. Eso nos permite entonces, que es hacia lo que vamos a ir después de esta parte, probablemente después de la semana esta desconexión, que entraremos en ese tema, es cómo utilizar todo esto que estamos viendo de una manera útil a través de la definición de intervalos de confianza y la realización de pruebas de hipótesis. Pero bueno, hasta aquí es importante ir asimilando estos conceptos. Entonces, en general, ¿verdad? Decíamos que si yo tengo una variable X que sigue alguna distribución, no necesariamente normal, que sigue alguna distribución con un valor esperado y con una varianza X, ¿verdad? Y estos son parámetros, o esta variable es calculada, es un estadístico que fue calculado como una función de una muestra que tiene un valor esperado y una varianza determinada, siempre y cuando, bueno,
En realidad lo puedo hacer siempre, pero los resultados son mejores en la medida en que n tiende a infinito, entonces tengo una muestra grande. Entonces, puedo estandarizar esta variable x siempre siendo esa forma, siendo x menos su valor esperado, como decíamos, entre la raíz cuadrada de su varianza. Que esto lo vamos a aplicar hoy para otro caso. Y esta es la fórmula siempre que nos permite hacer esa estandarización y por lo tanto a partir de aquí, ¿verdad? Como z sigue una distribución normal, una distribución normal estándar, 0, 1, ya conocida, podemos utilizar esa función de distribución para hacer el cálculo de la probabilidad de que esta variable x se encuentre en determinados valores. Y vean que esta variable está saliendo a partir de, como decíamos, una muestra. Ok, entonces por ahí eso también lo habíamos estudiado la vez anterior. Veíamos aquí, explicábamos cómo eso no importa qué distribución siga la variable original, la variable de la población original de nuestra variable x, de donde sacamos de la muestra, que inclusive una variable discreta y con una distribución tan distinta a la normal como una distribución uniforme, en la medida en que yo obtenga muestras de esa variable y la promedie, ¿verdad? Haga x barra en la medida que esa muestra va creciendo, cada vez más se parece a una distribución normal. Vimos ahí algunos ejemplos. Ok, y hoy vamos a ver este otro caso, ¿verdad? Vamos a devolvernos aquí a la pizarra para hacer la explicación. Entonces, lo que vimos hasta ahora es solamente una variable, ¿no? Donde yo tengo, hagamos esto de otro color. Entonces hablábamos de que yo tengo una variable x que sigue cierta distribución que tiene sus parámetros, que depende de sus parámetros, hemos llamado mu a su valor esperado y sigma cuadrado a su varianza. Entonces, a partir de esta variable que sigue ahí su distribución, cualquiera que sea, hemos tomado una muestra. Y con su muestra calculamos x barra. Y luego este x barra, conociendo cuál es su valor esperado y su varianza, lo transformamos en una variable z. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos variables. Estas dos variables pueden perfectamente corresponder a dos experimentos independientes, dos procesos de experimentación distintos, probablemente sobre el mismo tema. Digamos que estoy tratando de probar dos materiales. ¿Cuál es la resistencia de dos materiales distintos? O la propiedad de el curado de dos mezclas de concreto diferentes. O cualquier par de mediciones o de variables diferentes y yo las quiero comparar. Yo quiero saber si realmente existe una diferencia estadísticamente significativa o no entre esas dos variables. Ese es en general el ejercicio que nos interesa en este momento. Por ejemplo, en el caso de transporte, yo estoy haciendo una microsimulación de una alternativa de mejora para una intersección. Entonces, utilizo un modelo de microsimulación, que son modelos estocásticos, hago varias corridas y tengo una muestra de resultados de un parámetro como, por ejemplo, la velocidad de circulación o un parámetro que se utiliza mucho, que es la demora, o sea, tiempos perdidos en la intersección. Y quiero comparar
esos resultados de esa microsimulación con la microsimulación de la situación actual, del escenario actual. Y yo quiero ver si efectivamente hay una mejora. No sé, un incremento de velocidad de circulación, una reducción de sus tiempos de demora, si es estadísticamente significativa. Ese puede ser un ejemplo. El otro que le decía de materiales, le estoy agregando un aditivo a una mezcla de concreto y quiero ver si eso mejora sus propiedades, ya sea el tiempo de curado o su resistencia o la impermeabilidad o qué sé yo, ¿verdad? Entonces tengo dos condiciones distintas, cada una de ellas entonces correspondería a una población diferente. Yo tendría una variable entonces X1 en una condición que sigue entonces una distribución. En particular, vamos a decir que esa distribución tiene entonces un valor esperado μ1 y una varianza sigma 1. Esta es una variable. Y luego tengo la otra variable que va a corresponder a la segunda condición. Estas son las dos que yo quiero comparar. Entonces esa va a seguir también una distribución que va a tener, como en todos los casos, su valor esperado y su varianza. De cada una de ellas, yo hago muestras. Tengo la muestra 1 y aquí voy a tener la muestra número 2. Hacemos todo el mismo proceso anterior. Con cada una de esas muestras, yo voy a obtener su promedio muestral. Tengo estas variables. Pero ahora quiero hacer lo siguiente y es comparar estas dos muestras, hacerla a través de una diferencia. Entonces, fíjense que aquí llevamos estas que son variables aleatorias, cada una de las mediciones son variables aleatorias. Dijimos que el promedio muestral es otra variable aleatoria y ahora vamos a hacer otra variable aleatoria adicional. Cada vez que yo utilizo una variable aleatoria y hago una operación matemática con ella, el resultado es otra variable aleatoria. Entonces, si yo hago x1 menos x2 barra, sí, iba alguien a preguntar algo. Arriba, la Z, ¿verdad? En la fórmula de Z no hace una barra arriba de X. O sea, X barra. Ajá. Sí, sí, gracias. Sí, para ser claro de que este es el valor esperado y que es la varianza de este estadístico, de esta variable. Sí, gracias. Bueno, entonces decíamos que en este proceso estamos pasando por distintas variables aleatorias. Uno es X, otros son los X sub I, otros X barra, y ahora X1 menos X2 barra, este resultado es otra variable aleatoria. Si quisiéramos, podríamos llamarle a esta variable D, por ejemplo, de diferencias. ¿Ok? O de barra, como le quieran llamar, eso sería otra variable aleatoria distinta. Entonces, como variable aleatoria, también nos interesa saber cuál es el valor esperado de esa nueva variable de barra, o si le quieren llamar valor esperado así directamente, como viene en los libros, de x1 menos x2. ¿Cuál es el valor esperado de eso? Y también me interesa saber su varianza, la varianza de esta nueva variable de barra. O lo que es lo mismo, la varianza de x1 barra menos x2 barra. ¿Ok? Entonces, al igual que antes, lo que hacemos es aplicar las fórmulas ya conocidas de las operaciones de valor esperado y varianza que estudiamos que estudiamos en las clases anteriores. Entonces, si hacemos eso, vamos a hacerlo de forma resumida. Ya sabemos que
el valor esperado, vamos a hacerlo por acá, el valor esperado de esta operación x1 menos x2 barra, que son dos variables aleatorias, va a ser igual que el valor esperado de cada una de ellas, menos. Esto ya lo conocemos, ya sabemos que el valor esperado de x barra, no, esto de acá era mu, y también sabemos que la varianza de x barra, este término, habíamos encontrado que era sigma cuadrado entre F. Eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, para esta operación, sabríamos que el valor esperado de x1 barra es mu1. Y el valor esperado de x2 barra es mu2. Entonces, este resultado sería el valor esperado de nuestra nueva variable. Veamos también la varianza de x1 barra menos x2 barra. ¿A qué sería igual? Varianza de x1 barra menos varianza de x2 barra. Sí. ¿Seguro? Bueno, no sé. ¿Alguien más? Así. Con más. Recordemos que en el caso de la operación de la varianza, ya sea más o menos, estemos haciendo una suma o una resta, siempre es la suma de las varianzas. Habría que sumarle o restarle, eso sí, según sea el signo, la covarianza. Pero como estos hemos dicho que estas variables provienen de dos muestras que son independientes, son completamente distintas, ¿verdad? Son dos experimentos separados, no debería por qué una variable influir en la otra. Entonces los x1 barra son variables aleatorias también que son independientes. Por lo tanto, su covarianza debería ser 0 y solamente utilizaríamos la varianza. Pero entonces sería varianza de x1 barra más la varianza de x2 barra. ¿Sí? Ahí tengan cuidado con eso. La varianza de x1 barra sería entonces sigma 1 cuadrado entre n1. ¿No? Porque sería igual que esto de acá arriba. Y varianza de x2 sería sigma 2 cuadrado entre n2. Y esta sería la varianza de nuestra nueva variable aleatoria de barra o esta diferencia. De la misma manera, como esta nueva variable, igual que en el caso anterior, también podríamos nosotros estandarizarla. Entonces, nosotros podríamos calcular un z, si quieres, vayamos poniéndole este nombrecito así para que lo vayamos identificando. Este es el z correspondiente a x barra. Este sería el z correspondiente a esta nueva variable que es x1 menos x2 o de barra. ¿Cómo lo haríamos? Al igual que antes sería nuestra variable es x1 menos x2 menos el valor esperado. Y el valor esperado de x1 menos x2 es mu1 menos mu2. Dividido entre la raíz cuadrada de su varianza. Y la varianza de x1 y x2 es esto que acabamos de encontrar acá. Bien. Esta sería entonces la fórmula para estandarizar la diferencia de dos medias muestrales. ¿Queda claro el procedimiento, esta parte teórica que hemos desarrollado aquí?
¿Sí? Bueno, entonces, es lo que estamos estudiando aquí, ¿verdad? Donde tenemos, como decíamos, dos poblaciones. En este caso estamos incluso diciendo que son dos poblaciones normales, independientes. ¿Cuál es la distribución de la diferencia de los promedios? Estamos preguntando por esta nueva variable x1 menos x2 barra. Acá ya directamente nos dicen esto que dice aquí mu de x1 menos x2, a lo que se está refiriendo es al valor esperado de. Podrían ustedes, si quieren, anotarlo por ahí. Que acá lo que nos están hablando es de el valor esperado de x1 barra menos x2 barra, ¿no? Que lo están llamando aquí mu. Tal y como demostramos, es igual a la diferencia de mu1 y mu2. Aquí no están siendo muy claros en esta lámina, pero cuando me dicen que tenemos dos poblaciones normales independientes, lo que nos están diciendo es que tenemos una variable x1 que distribuye normal con una media mu1 y con un sigma 1 cuadrado. Y una variable x2 que distribuye también normal mu2 sigma 2 cuadrado. ¿No? Eso es lo que nos están diciendo. Y aquí cuando hablan de sigma cuadrado de x1 menos x2, lo que nos están hablando es de la varianza de x1 menos x2. Bien, que también ya demostramos que era igual a esto. Entonces dice, la distribución x1 barra menos x2 es normal siempre y cuando n1 y n2 sean mayores de 30. Hemos estado hablando de que nosotros preferiblemente vamos a necesitar muestras que sean grandes. Cuando hablamos de muestras grandes o que muestras que tienden a infinito, estamos hablando de esto. En general, este es el valor que en estadística se conoce como grande. Muestras mayores a 30. Mayores iguales a 30. Independientemente de la distribución de x1 y x2. ¿Okay? Eso es algo importante. Vean, la distribución de x1 barra menos x2 es normal. ¿Verdad? Al igual que antes decíamos que x barra distribuye normal. Independientemente de cuál sea la distribución de x1, de x. En este caso, independientemente de la distribución de x1 y x2. Esto también sale de el teorema del límite central. Que lo que decía este teorema es que siempre que n tienda a infinito, el tamaño de muestra proveniente de una variable aleatoria x con alguna distribución, independientemente cuál. ¿No? Si yo tomo una muestra que tiende a infinito, esta variable x barra va a distribuir aproximadamente normal, ¿verdad? Con su valor esperado y su varianza. Entonces aquí de la misma manera, sin importar qué distribución tenga x1 y x2, al igual que aquí no importaba cuál era la distribución de x, la distribución de esta otra variable, que es la diferencia de las medias muestrales, es normal. Al igual que aquí decimos que la distribución de x barra es normal. ¿Verdad? Y eso tiene lógica, porque también habíamos visto que esto ya lo sabíamos. O sea, yo tengo una variable cualquiera y tomo una muestra grande, su media muestral distribuye normal. Entonces eso va a pasar con x1 y va a pasar con x2. x1 barra va a distribuir normal y x2 barra va a distribuir normal. Y también habíamos estudiado que si yo hago una combinación lineal de dos variables normales, la sumo, la resto, el resultado es también una distribución normal. Entonces, esto es consecuencia de todo eso. Entonces, la distribución de x1 barra menos x2 es normal. El requisito es este, ¿no? Que las muestras sean grandes.
o sea, mayores de 30. Entonces, ese es el requisito. Y el segundo, bueno, que si N1 y N2 son menores de 30, pero las distribuciones son aproximadamente normales. Son dos condiciones. ¿Ah? Si X distribuye, tiene cualquier distribución, tengo que garantizarme que la muestra sea grande para decir que X barra distribuye normal. Evidentemente, si X distribuía normal, o sea, si esta era una distribución normal, pues obviamente entonces, independientemente de la cantidad de las muestras, X barra va a ser normal, porque finalmente X barra es una combinación lineal de variables que son normales. Por lo tanto, es normal también. Entonces, digamos que esta acepción pues es clara. Pero independientemente, si yo tomo muestras de variables aleatorias que distribuyen de cualquier forma, yo no tengo que probar qué distribución tiene. No importa qué distribución tengan, si yo tengo muchas mediciones en la muestra, su X barra va a distribuir normal y por lo tanto aquí también. La diferencia de sus medias muestrales distribuye normal. ¿Está claro? Sí, dígame. Las distribuciones se refiere a las distribuciones de N1 y N2. No, de O X1. sea, Voy bueno. a la pizarra tal vez para hacerlo ahí más claro. Bien, en la notación que hemos seguido, hemos hablado de que X es una variable aleatoria. Son cosas que nosotros medimos o estamos haciendo experimentos que tienen variabilidad. Eso es una variable aleatoria. Esas variables aleatorias hemos estudiado de dos tipos. Discretas y continuas. En estas discretas hemos visto que varias distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Hay variables aleatorias que con distintas distribuciones de probabilidad. Hemos visto, por ejemplo, la binomial negativa, ¿no? Etcétera. ¿Okay? Entre las variables continuas hemos también estudiado varias. Por ejemplo, la distribución normal, la distribución de Weibull. Creo que escribí esto mal, Weibull, creo que es así. Y otras, ¿no? Entonces tenemos variables aleatorias, algunas discretas, otras continuas, y hemos estudiado varias distribuciones de probabilidad. De hecho, estas distribuciones de probabilidad son estas que les paso mostrando. ¿Okay? Aquí está todas las discretas. Tenemos uniformes, binomial, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica, Poisson. Estudiamos estas distribuciones de variables aleatorias discretas, cuya función de probabilidad es esta. Son estas. Y cuyos valor esperado y varianza se pueden calcular con estas otras fórmulas. Luego tenemos variables aleatorias continuas. También hemos visto varias. Todas estas. Bueno, no las estudiamos todas exactamente, pero este es un conjunto de variables aleatorias continuas. Esas lo que tienen es una función de densidad de probabilidad, que es esta. Y también tienen una fórmula ya de cálculo específico para determinar su valor esperado y su varianza. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, vea que X, que es una variable aleatoria, puede tener muchas posibles distribuciones de probabilidad. Funciones de densidad o funciones de probabilidad propiamente dichas. Hay muchas. Entonces,
Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Yo voy a hacer mediciones, yo mido una muestra, saco una muestra de esta variable. Entonces yo la mido varias veces. X1, tengo estas mediciones X2 hasta Xn. Esta es mi muestra. Y yo con esa muestra calculo qué fue lo que hicimos al principio del curso. Repito, cuando vimos estadística descriptiva, nosotros teníamos un montón de datos y le sacamos la media, la varianza de desviación estándar, la media, la moda, hicimos diagramas de tallos y hojas, calculamos cuartiles, sí hicimos un montón de cosas, ¿no? Hicimos, ¿cómo se llama? Gráficos de Pareto, también ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre de ese momento. Distribución de frecuencias. Calculamos distribuciones de frecuencias, incluso hicimos diagramas de cajas y bigotes. Hicimos un montón de cosas con datos que son provenientes de una muestra. Una de las tantas cosas que hicimos con eso fue calcular la media muestral, X bar, que sabemos bien, se calcula como la sumatoria de todas estas XY entre ellos. Esta es una de las cosas que hicimos. Y eso lo podemos hacer, repito, con datos que provienen de mediciones de variables aleatorias que pueden seguir distintas distribuciones. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que, uno, si X distribuye normal, y vea que es de todas las posibles distribuciones, es una en particular, esta. Entonces, un caso en particular para X. Entonces, en este caso, si X distribuye normal, automáticamente la media muestral también distribuye normal. Y es lógico, porque decíamos que cada una de estas mediciones, cada una de las observaciones, que son en sí mismas también variables aleatorias, cada una de las XY tiene la misma distribución que X. Tiene la misma distribución de X. Entonces, si X distribuye normal, entonces cada una de las observaciones también distribuye normal. Además, voy a poner eso aquí antes de llegar a esta conclusión. Si X distribuye normal, eso quiere decir que cada una de las observaciones también distribuye normal. Y por lo tanto, como X barra es una combinación lineal de variables que distribuyen normal, pues entonces X barra necesariamente también distribuye normal. Esa es una condición. La segunda posible condición es que si N es grande, ahora sí, independientemente de cuál distribución siga X, X puede ser cualquiera binomial, uniforme, Weibull-normal, exponencial, de Poisson, no importa qué distribución siga X, siempre y cuando la cantidad de observaciones sea grande, por el teorema del límite central, tenemos que X barra sigue una distribución normal.
Esa es una condición distinta. Ahora sí queda claro. Sí, por favor. Gracias. Con gusto. Lo mismo, vean que aquí lo estamos haciendo con una variable. Por supuesto que todo esto que he dicho aquí va a ser válido para X1 y también va a ser válido para X2, que es la misma cosa, cada una de ellas son variables aleatorias. Y por lo tanto, también es válido para X1 menos X2, para la diferencia entre ellas. ¿Qué es el caso particular? ¿Qué nos está diciendo aquí la lámina? Entonces dice, la distribución de X1 barra y X2 barra es normal, cumplen una de esas dos condiciones. N1 y N2 son mayores a 30, independientemente de la distribución de X1 y X2, o si N1 y N2 son menores a 30, pero, bueno, en realidad aquí menores, aquí no importa si son menores o mayores a 30, independientemente de cuántas observaciones yo tenga. Si las distribuciones originales, X1 y X2, son normales, pues entonces también X1 barra menos X2 barra es normal. Que por lo que vemos. Bien, entonces, dado que si se cumple alguna de esas dos condiciones, X1 barra y X2 barra, la resta de ellas, sigue una distribución normal, podemos estandarizarla. Y entonces podemos calcular Z como vimos. Como la variable menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. Bien, entonces este es aproximadamente normal estándar, esta nueva variable. Ok. Bien, aquí un ejemplo. Dice, la vida efectiva de un componente usado en turbinas, en turbinas jet, es una variable aleatoria, distribuida normal, con los parámetros indicados. Donde dice viejo, ¿verdad? Esa es una muestra de turbinas que tienen una tecnología vieja, que nos están diciendo que distribuye normal y que tiene estos parámetros. Que vienen aquí, esto es se sacó una muestra de esas turbinas y se encontró X barra, S, y vean que esta es una muestra de 16 observaciones. Al ser 16 observaciones son lo que nosotros consideraríamos pocas observaciones, pero nos están diciendo que la distribución de esa variable es normal, entonces no tenemos aquí ningún problema. Y luego dice que el productor de la turbina le hace una mejora al proceso de manufactura y vuelve a sacar una muestra de la vida útil de esas turbinas nuevas con ese nuevo cambio con ese cambio que hizo en el proceso de producción. Entonces, esta otra muestra, que es de 25 datos, dio un X barra de 5050 y con una varianza muestral, desviación estándar muestral de 30. Vean que como el proceso productivo, el proceso de manufactura cambió, esta muestra y esta otra pertenecen a variables aleatorias distintas, son poblaciones diferentes, no podría yo mezclarlas. Bien, entonces, bueno, esas muestras, dice, son aleatorias, fueron escogidas de los dos procesos de producción y preguntan cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las dos muestras sea mayor a 25 horas. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que X1 barra o que X1 menos X2 sea mayor a 25. ¿Ok? Entonces, bien, fíjense que en este caso no nos dan exactamente los datos de las variables aleatorias, es decir, yo no conozco ni mu1 ni mu2, ni conozco su sigma, sino que lo que tengo son los valores de las poblaciones. ¿Okay? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues aplicar la fórmula, esta fórmula de acá.
Entonces, lo que se hace es calcular un Z. Aquí nos dan las dos poblaciones. Tenemos X1 barra como 5000, X2 barra como 5050, es decir, que tenemos una diferencia de 50. Esa sería la diferencia entre las dos muestras. Tenemos, en lugar de los sigmas, lo que tenemos son S, ¿verdad? Pero recordemos que la varianza de X1 barra y de X2 barra serían sigma 1 cuadrado entre n y sigma 2 cuadrado entre n. Bueno, aquí como aproximación estamos usando S en lugar de sigma. La desviación estándar de eso sería la raíz de sigma 1 cuadrado entre raíz de n, o la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado entre n, que sería sigma 1 entre raíz de n, y S2 entre raíz cuadrada de n. Entonces, bueno, ahí están los cálculos, y lo que se hace es calcular Z, ¿verdad? Con esa fórmula, y a partir de este valor de Z, me puedo ir a determinar con la distribución normal estándar cuál es la probabilidad de que esa diferencia sea mayor de 25, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que se hace aquí, y se encuentra que esa probabilidad para un Z de menos 2,14, que sale de ir a ver esta tablita, con menos 2,14, que estaría aquí. Fíjense que esa es la probabilidad de tener un valor menor que, ¿verdad? Porque está acumulado desde menos infinito. Entonces habría que hacer 1 menos esta probabilidad, que nos da 0.9840. Muy bien. Ok, bueno, después vamos a hacer más ejemplos de esto, ya tal vez para la próxima clase. Vamos a avanzar con, entonces, continuando con el tema de nuestros estimadores. Decíamos hace un rato que a partir de los datos de la muestra, yo puedo proponer distintos estadísticos como estimadores puntuales de nuestros parámetros originales de nuestra variable aleatoria original. Que cualquier combinación matemática de las observaciones de la muestra se convierte en un estadístico, y que lo que queremos ahora es saber qué propiedades deben tener esos estadísticos para que sean buenos estimadores. Entonces, las dos propiedades que nosotros vamos a querer de los estimadores son estas. La primera es que sean estimadores no sesgados. Eso significa que, utilizando la notación que hemos estado estudiando, si este es el parámetro que yo quiero estimar y este es mi estadístico, yo quiero que el valor bueno, si este es mi parámetro, lo que quiero es que el valor esperado de mi estadístico sea igual al parámetro. ¿Okay? Esto es un estimador no sesgado. Y la otra propiedad es que tenga varianza mínima, ¿verdad? Vean que nosotros estamos haciendo lo siguiente, vean que X es un parámetro de la distribución, ¿verdad? Es el parámetro que caracteriza la distribución de probabilidad o la distribución de densidad de probabilidad de X, que es mi variable aleatoria. Nosotros de esta variable tomamos una muestra. Y con esa muestra calculamos un estadístico. Y a ese estadístico hemos visto que necesitamos caracterizarlo a través de su valor esperado y su varianza. Entonces,
La primera propiedad tiene que ver con el valor esperado. Queremos que su valor esperado sea el parámetro que estamos nosotros tratando de estimar. Es decir, que sea no sesgado. Y la segunda propiedad tiene que ver con la varianza. Y lo que queremos es que esta varianza sea mínima. Eso es lo deseable en un estimador, en un estadístico, ¿verdad? O en un estimador puntual. Que tenga estas dos propiedades. Entonces, el estimador puntual o este estadístico, a partir del cual calculamos un estimador puntual, es no sesgado para este parámetro, como decíamos, si su valor esperado es ese parámetro. En caso de que el estimador o el valor esperado de ese estimador no sea exactamente el parámetro, se define como esta diferencia como el sesgo. El sesgo de un estimador es esa diferencia que hay entre su valor esperado y el parámetro que está estimando. Ese se llama, entonces esta diferencia es el sesgo del estimador. Entonces veamos el caso del promedio y la varianza. Si X es una variable aleatoria que tiene valor esperado o promedio mu y varianza sigma cuadrado, y obtenemos una muestra de X1 a Xn aleatoria, entonces esta prueba ya la hicimos, ¿verdad? Esto ya lo probamos la vez anterior. Vimos que el valor esperado de X barra, donde X barra es el promedio muestral, aquí viene deducida su valor. Vimos que el valor esperado de X barra es mu. Entonces, X barra, que es la media muestral de esta muestra aleatoria, tiene como valor esperado el promedio o el valor esperado de X. Por lo tanto, X barra es un estimador no sesgado, o también como se le llama, insesgado, de mu. ¿Por qué? Porque el valor esperado de este estimador, de este estadístico, es igual a este parámetro. ¿Qué pasa con el valor esperado de S cuadrado? De la varianza muestral. Entonces, aquí también viene matemáticamente demostrado y desarrollado, viene calculado el valor esperado de S cuadrado. Recordemos que S cuadrado se calcula como X menos X barra cuadrado, entre N menos 1. Esto es una constante que sale del valor esperado de esta función. Aquí se están desarrollando la fórmula notable de adentro y haciendo un poco de aritmética aquí adentro, llegamos a deducir que el valor esperado de ese cuadrado es sigma cuadrado. Entonces, volvemos a concluir que ese cuadrado, que es la varianza muestral, es un valor no sesgado de sigma cuadrado. Y por eso lo podemos usar como estímulo. Muy bien. Aquí viene pues un ejemplo. Pero aquí estamos utilizando tres estimadores o tres estadísticos distintos. El ya conocido X barra, si yo tomo estos datos, estas 10 mediciones y saco su promedio, bueno, tengo un total de 110. Entre 10 me da 11,04. Ese sería el promedio. Ese es un estadístico. Otro estadístico podría ser la mediana. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es viendo el valor
central. Entonces cogen el valor mínimo, vamos a ver. Bueno, aquí sí hacemos el cálculo de la mediana, nos va a dar que es este 10.95. Es el valor que está ahí metido en medio. Ese es un estimador, fíjense que es distinto al promedio. Y otro es el promedio acotado. Entonces, en el promedio acotado, lo que están haciendo es, se calcula como la suma de todas las observaciones, pero se le resta el valor más bajo y el valor más alto de las mediciones. Entonces, le restan 8,5 y le restan 14,1. Y eso se divide entre n-2. Este no lo habíamos estudiado antes, pero es otro estimado. Fíjense que es como calcular la media muestral, pero sin tomar en cuenta las dos observaciones extremas. Bueno, ese nos da otro valor. Fíjense que todos tienen valores distintos. El promedio, la mediana y el promedio acotado. Tienen valores diferentes. Sin embargo, si nosotros determinamos cuál es el valor esperado de X barra, el valor esperado de la mediana y el del promedio acotado, en todos los casos, el valor esperado es mu. ¿No? De este ya lo habíamos hecho. El valor esperado de X barra ya sabíamos que es mu. El valor esperado de la mediana sería el valor esperado de esto. El valor esperado de este es mu. El valor esperado de este es mu. Eso me da 2 veces mu. Entre 2 me da mu. Y si calculamos el valor esperado del promedio acotado, sería el valor esperado de X barra, que es mu, menos el valor esperado de esta observación, que es mu, menos el valor esperado de esta otra observación, que es mu, también. Y eso dividido entre 8. Y finalmente eso me va a dar, ¿qué? Otra vez mu. Entonces, en todos los casos, el valor esperado de todas las variables es mu. Eso quiere decir que los 3 estadísticos son no sesgados, aunque son 3 estadísticos distintos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mejor estadístico? Entonces ahí nos vamos a la segunda propiedad. Todos son no sesgados, cumplen la primera propiedad. La segunda propiedad era que tuvieran una varianza mínima. Entonces, ¿a qué se refiere la varianza mínima? En que en ese caso yo puedo tener distintos estimadores, distintos estadísticos para hacer la estimación puntual de un parámetro. Cada uno de ellos es una variable aleatoria que sigue determinadas distribuciones. Todos ellos pueden ser no sesgados, lo que quiere decir es que independientemente de su distribución, su valor esperado, el valor de tendencia central de todos ellos puede ser el mismo. Todos son no sesgados. Pero lo que a nosotros nos interesa es que tenga varianza mínima, ¿verdad? Entonces, que tenga menor variabilidad. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, aquí, en este ejemplo gráfico, dice, si yo tengo 2 estimadores, suponiendo que son no sesgados, este estimador 1, este estadístico 1 y 2, pero la varianza del estadístico 1 es más pequeñita, tiene menos variabilidad, es un dato que esté más concentrado, entonces uno tiene mucho más confianza en este valor estimado que en esta otra distribución, ¿verdad? Tiene una variabilidad tan grande que dependiendo de qué mediciones haga uno, el resultado que obtenga de este estimador va a ser muy diferente. Mientras que en este, todas las estimaciones que haga van a ser muy cercanas. Por eso, este estimador 1 sería preferible sobre el estimador 2. Entonces dice, si consideramos todos los posibles estimadores no sesgados de un determinado parámetro, el que tenga la menor varianza se llama estimador no sesgado de varianza mínima. Sus siglas MVUE.
Si tengo una muestra de x1 a xn de una distribución normal que tiene promedio mu y varianza sigma cuadrado, se puede demostrar que x barra es, el x barra de la muestra, el promedio muestral, es el estimador no sesgado de varianza mínima de. El promedio de la muestra y una observación individual son estimadores no sesgados. Recordemos. Yo tengo mi variable x, que sigue una distribución que depende de un determinado parámetro. Yo puedo hacer distintas mediciones. Por ejemplo, puedo hacer una medición número 1. Esta variable, habíamos dicho que es una variable aleatoria, tiene como valor esperado también mu, bueno, el mismo parámetro de x. Eso quiere decir que una sola observación en sí misma podría ser un estimador puntual para sigma, para mu, puesto que su valor esperado es mu. El valor esperado de cualquier observación es el parámetro de nuestra distribución. Yo podría hacer eso, hacer solo una observación y usar eso como un estimador. Otra cosa que podemos hacer es más bien tener varias observaciones en la muestra y calcular x barra. Vamos a ver dónde está la fórmula. El de x barra está por aquí. Entonces yo puedo tener o solo una observación porque el valor esperado de cada observación es mu. O podría, lo cual es más costoso, tener varias observaciones y calcular x barra. El valor esperado de x barra también es mu. Ya que en ambos casos el valor esperado es mu. Entonces ambos son estimadores no sesgados. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Creo que sí, profe. Más o menos, sí. Ok. Lo que estamos diciendo es que, vamos a devolvernos un poquito. Si yo estoy estudiando una variable aleatoria como x, que sigue alguna distribución de probabilidad, esa distribución depende de parámetros. En el caso particular depende de mu. ¿Verdad? Mu, ¿qué es? El valor esperado o el promedio de la población de x. Es la tendencia central de esta variable aleatoria x. Un valor muy importante que uno quisiera conocer. Imposible de conocer porque si x es variable aleatoria continua, su población es infinita. No puedo conocer mu, pero lo quiero estimar. Entonces estamos diciendo yo podría hacer dos cosas para estimar mu. Hacer una sola medición, medir nada más una medición. Yo sé que esa medición sigue la misma distribución de x y que el valor esperado de esa medición es mu. Que es el valor que quiero aproximar, es el parámetro que quiero estimar. Yo puedo hacer una sola medición y esa medición tiene como valor esperado el parámetro que quiero aproximar. Entonces, esa medición es en sí misma un estimador no sesgado de mu. Y hacer una medición es muy fácil. Otra alternativa es tomar una muestra con varias mediciones, lo cual es más costoso, lleva más tiempo, etcétera. Pero yo podría hacer eso, tomar varias mediciones y calcular más bien el promedio de esas mediciones. Y resulta que el valor esperado de ese promedio es mu también.
Por lo tanto, el promedio de mediciones de una muestra es un estimador no sesgado. Ambos son estimadores no sesgados. Sin embargo, la varianza que tiene una observación es sigma cuadrado. Mientras que la varianza de X barra es sigma cuadrado entre n. Por lo tanto, de las dos formas en que yo podría estimar mu, esta, que es a través del promedio muestral, tiene una varianza más pequeña que simplemente tener una medición. Claramente, sigma cuadrado entre n es menor que sigma cuadrado. Por lo tanto, X barra es un estimador preferible y mejor que una sola observación individual. Ambos son no sesgados. Sus valores esperados son mu. Sin embargo, X barra tiene una varianza más pequeña. De hecho, es la varianza mínima. Eso se puede demostrar. ¿Okay? Eso es de lo que está hablando esta lámina. ¿Okay? Entonces dice, el promedio de la muestra, X barra, y una observación individual, lo que sería un X sub i, ambos son estimadores no sesgados de mu, porque como vimos, ambos tienen como valor esperado mu. Sin embargo, la varianza del promedio de la muestra es sigma cuadrado entre n. Mientras que la varianza de la observación individual es sigma cuadrado. Y como sigma cuadrado entre n es menor que sigma cuadrado, entonces se prefiere el promedio de la muestra. Eso es una conclusión como muy lógica, pero aquí está, desde el punto de vista teórico, demostrado por qué siempre es preferible tener una muestra en lugar de una sola medición. Porque la varianza que va a tener la muestra es menor que la varianza de la medición. Suena como raro, ¿verdad? Porque ¿qué varianza tiene una medición? Alguien podría decir es cero, porque es solo una medida. No, porque esa medida es en realidad una variable aleatoria, cuya varianza, aunque no la podemos calcular, es sigma cuadrado. Tiene alguna varianza no, desconocida, no la tengo, pero tiene una varianza. Mientras que cuando yo tengo una muestra, la varianza de esa muestra es más pequeña que la varianza asociada a una medición. Y claro está, conforme mayor sea la muestra, conforme mayor sea n, menor va a ser la varianza, la variabilidad que tiene X barra. Entonces, lo deseable es siempre tener n's grandes. Entre más grande sea n, mejor. Pero siempre hay un compromiso de tiempo y costo, ¿verdad? Aumentar n no es gratis. Lo cual hace o tiende a que normalmente uno quiera tomar muestras pequeñas, pero tiene el riesgo, esa muestra pequeña, de generar una mayor variabilidad y entonces una mayor precisión en la estimación de mis parámetros y un mayor riesgo en la toma de decisiones con base en ese parámetro. Para relacionar esto con, tal vez con temas actuales, el otro día veía unas noticias sobre el tema de cochinilla, ¿no? Del proyecto y del proyecto específico de garantías sociales. Y se hablaba, en ese caso estaban hablando sobre una prueba que hizo el ANAM de fatiga de los materiales ahí. Entonces, pues dentro de las cosas que sucedieron y que no estaban discutiendo exactamente eso, pero el tema surgió sobre la medición de esa fatiga
y un informe que elaboraron para desacreditar las conclusiones del informe de la NAME. Entonces, el argumento que estaban usando precisamente es que el ANAME había tomado algunas conclusiones tomando una muestra de 3 observaciones. Entonces, el criterio del estudio, pues que teóricamente, de acuerdo a esto que estamos estudiando, pues tiene razón. Y parece que en el caso de la fatiga, el sigma en general es muy grande. Es muy grande. Y que entonces la variabilidad de la muestra, es decir, este valor de sigma cuadrado entre n, también era muy grande, porque además n era muy pequeñito. Entonces ese fue como el argumento que en su momento utilizaron para decir las conclusiones que está obteniendo esa prueba de fatiga no es válida o no es contundente, porque la variabilidad que tiene la muestra es muy grande. Y para que sea confiable, yo tendría que aumentar la cantidad de observaciones. Y tiene que ver con esto. Muy bien, no sé si queda claro, ¿tienen algún comentario? ¿Cuándo es sesgado y no sesgado? Eso Perdón, no no. entendí bien. ¿Cuándo es sesgado y cuándo no es? Ah, ok. Un estimador es no sesgado, o lo que es lo mismo, insesgado, eso es lo mismo, no sesgado. Es lo mismo que insesgado, porque lo pueden encontrar así en algún otro lugar. El estimador es no sesgado o insesgado, que es lo mismo cuando el valor esperado de el estimador del estadístico es igual al parámetro, vamos a ponerlo así. Aquí. Voy a escribirlo mejor en la pizarra que tiene esta cosa que es más complicado. Entonces, este es el parámetro que quiero estimar. Este es el estadístico. A partir del cual voy a hacer una estimación puntual. ¿No? Una estimación puntual que la llamamos así. Entonces, decimos que este estadístico es no sesgado, o lo que es lo mismo, insesgado, cuando su valor esperado es igual al parámetro que quiere estimar. Entonces, normalmente cuando yo tengo una variable X aleatoria que sigue en una distribución, normalmente 2 parámetros de esta variable son mu y sigma cuadrado. Entonces, en el caso particular de este parámetro, X barra, el valor, que es un estimador, ¿verdad? Aquí, para que quede claro, vamos a ver por qué. Mu está haciendo las bases de este parámetro. Y X barra está haciendo las veces del estimador. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de X barra? Es mu.
Entonces, aquí estamos viendo cómo el valor esperado de este estadístico X barra, el valor esperado del estadístico, es igual al parámetro. Es igual a mu, es igual al parámetro. Entonces, aquí decimos que este es X barra, es no sesgado. Pero también, Gracias. pero también demostramos que otro estimador podría ser este o la media acotada. Y que en todos los casos sus valores esperados son mu. Entonces, todos son estimadores no sesgados. Sin embargo, la varianza de X barra, que es sigma cuadrado entre n, es mínima. Es menor que todas estas. De hecho, uno podría calcular el valor esperado de estas otras, de estos otros estimadores y se va a dar cuenta que su varianza es mayor a sigma cuadrado entre n. Entonces, de todos, el mejor estimador es X barra, porque es un estimador no sesgado de varianza mínima. Bien. Luego aquí vienen algunas definiciones que son el error estándar del estimador. Nosotros ya estudiamos el valor esperado y estudiamos la varianza. Bueno, el error estándar, pues por definición es la raíz cuadrada de la varianza. Y ese se le conoce como, no se le llama desviación estándar, sino se le llama error estándar. Entonces, el error estándar de un estimador es nada, simplemente la raíz cuadrada de su varianza. Ahora, fíjense que muchas veces la varianza involucra parámetros desconocidos, ¿verdad? De hecho, lo hemos estado viendo ahora. Por ejemplo, en el caso particular de la varianza de X barra. La varianza de X barra es sigma cuadrado entre n. Pero sigma cuadrado es un parámetro de la distribución de mi variable aleatoria original, que es desconocido en general. Por eso estamos haciendo estimadores. Esos parámetros yo no los conozco. Entonces, en general, la varianza depende también de, muchas veces, no siempre. Un caso en el que no es así es si mi variable X fuera una distribución uniforme. En una distribución uniforme, tanto el mu como la varianza se calculan con los valores extremos, ¿verdad? Que hemos llamado A y B. Recordémoslo aquí. Supongamos que tengo una variable que distribuye de forma uniforme y que sus valores extremos son A y B. Vean que tanto la media como su varianza dependen nada más de esos valores A y B, los cuales son en general son conocidos. Entonces, este no sería un problema. De hecho, ni siquiera tendría yo que estimar esos parámetros porque son parámetros conocidos. Pero en otros casos, como en el caso de la normal u otras, sus parámetros que son mu y sigma, sí son desconocidos. Entonces, si mi variable distribuye normal y estoy tratando de estimar mu y sigma, la varianza de X barra depende de un parámetro desconocido. Entonces dice esto que si el error estándar, el cual es la raíz de la varianza, y por lo tanto la varianza involucra parámetros desconocidos como sigma cuadrado, pero que pueden ser estimados, la sustitución de esos valores
produce un error estándar estimado que se denota por sigma techito. Entonces, en el caso de X barra, yo puedo calcular, depende de sigma cuadrado, pero sigma cuadrado yo lo puedo estimar con S cuadrado. Entonces, aquí en la anotación, aquí faltaría esto, ¿no? Este techito que tiene aquí. Entonces, yo puedo tener un error estándar estimado utilizando S como aproximación o estimación de sigma. Bien, estos son como definiciones, básicamente. Aquí tengo un ejemplo, tengo 10 observaciones. Estos datos, ustedes pueden comprobar que el promedio de estas observaciones, que corresponde entonces a X barra, es este valor, 41.9224. Y yo puedo calcular la desviación estándar, S, de estas mediciones. Por lo tanto, el error estándar de mi estimador, el error estándar de X barra, recordemos que sería la raíz cuadrada de la varianza. La varianza era sigma cuadrado entre n. Entonces, el error estándar de X barra, que de acuerdo a esta notación, lo estamos llamando así, sigma. Entonces, el error estándar el sigma de X barra sería ¿cuánto? En fórmula, alguien que me diga cuánto sería la fórmula del error estándar de X barra. Raíz de 0,284 cuadrado entre 10. No numéricamente, sino en fórmula. S cuadrado entre n. Sigma cuadrado entre n. Ajá. Ese sería el real, ¿no? O sea, lo que es lo mismo que sigma entre raíz de n. Ese es el error estándar de X barra. Sin embargo, yo puedo hacer un cálculo de un error estándar aproximado o estimado, utilizando S entre raíz de n. Ok, entonces, ahora sí, sería entonces 0,284 entre raíz de 10. Y eso nos da este valor. Ajá. Y entonces, vean que aquí dice que nosotros podríamos confiar en que el promedio de la población, o sea, el valor de mu, sus valores verdaderos estarían entre 41.924, que es X barra, más o menos 2 veces sigma. Porque recordemos que X barra, bueno, en este caso es pequeñito, pero digamos uno podría suponer que tiende aproximadamente a una distribución normal. Entonces, también habíamos visto al inicio que mu, ¿verdad? Oscila o tiene las probabilidades de ocurrencia, el valor de mu, va a oscilar alrededor de mu, y sus valores extremos o el rango de variación, yo lo puedo calcular como 1, 2, 3 veces sigma a un lado y al otro, más o menos 1 sigma, más o menos 2 sigma, más o menos 3 sigma. Si nosotros utilizamos el teorema del límite central, y es que estas variables o X barra al aumentar n va a tender a ser normal, o en el caso de X, en el caso de que X distribuya normal, entonces el área bajo esa curva, recordemos que a un sigma, más o menos un sigma,
estaba más o menos el 68% de los datos. Alrededor de 2 sigmas, más del 95%. Y alrededor de 3 sigmas, ya casi el 100%. Pero entonces, X barra más menos 2 veces sigma me va a dar más de un 95% de los posibles valores que va a adquirir mu. Entonces, eso es lo que se está calculando aquí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?